A medida que se acerca más el tiempo de la celebración de Pentecostés, la Iglesia nos invita a través de las lecturas y fundamentalmente hoy a través de de la lectura del Evangelio, a empezar ya a meditar en lo que significa para la vida del cristiano el Espíritu Santo. Hoy en la palabra de Dios, en el Evangelio, el Señor le pone un título a ese Espíritu Santo, lo llama de una manera específica, lo llama Paráclito, que es una palabra propiamente griega. Esa es la palabra griega que se utiliza en el Evangelio, Parakletos, y se utiliza exactamente la misma en español. Yo quisiera hablar de tres cosas, tres puntitos bien sintéticos, espero yo, de esta palabra, de este Evangelio del día de hoy. Empecemos con el primero. El Señor, como una contextualización rápida primero, el Señor está despidiéndose de sus discípulos, les dice que se va a ir. De hecho, la próxima semana celebraremos la ascensión del Señor. Entonces está diciendo, ya me tengo que ir, pero no van a quedar solos, van a recibir a otro Paráclito. Quiere decir que Él también es un Paráclito. El Señor entonces es el primer Paráclito y recibiremos ya luego de que se vaya ese primer Paráclito, el segundo Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y entonces, en ese contexto les dice la frase, no los dejaré desamparados. La traducción inglesa dice huérfanos. De hecho, algunas traducciones también en el español utilizan esa palabra, huérfano. No miré yo el griego, pero es muy probable que sí sea huérfano la palabra que sea para traducirlo. No le presté atención esta vez. Muy bien, entonces la idea es de que hay un sentimiento de desamparo, de orfandad de parte de los discípulos, porque el Señor se está despidiendo. Y entonces el Señor percibe ese sentimiento y les dice, tranquilícense, no quedarán desamparados, no quedarán huérfanos. Creo yo que esa es una idea que debe de resonar y calar en lo profundo de nuestros corazones, porque si no todos, quizá sí la mayoría, hemos tenido en ciertos momentos ese sentimiento de desamparo, sentimiento de orfandad en relación a Dios, ciertamente. Pero el Señor dice, no, de ninguna manera ustedes no quedarán solos, no quedarán desamparados. Porque el hecho de que yo me vaya no quiere decir que la presencia mía no pueda ser sentida, no pueda ser percibida. De hecho, van a poderla sentir. ¿Por qué? Porque el otro Paráclito vendrá a estar con ustedes. Y sí que es importante tenerlo en cuenta. Yo no conozco, imposible conocerlo, la situación personal de cada uno de ustedes, pero es muy probable que alguno de ustedes, por cualquier razón, esté sintiendo o teniendo ese sentimiento de orfandad. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos dice explícitamente, no debería de ser así. El Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña y camina con nosotros. Y ese Señor es el Paráclito, el Espíritu de Dios. Ahora quisiera rápidamente también mirar lo que significa Paráclito. La palabra Paráclito tiene uno de los primeros significados es el sentido legal, el de abogado. De hecho, la traducción del griego al latín tiene ese sentido. El latín tiene más el sentido de abogado, del que habla por nosotros, del que está allí cuando se le necesita.
Afortunadamente yo nunca he estado en una corte, pero algunos, y bueno, yo lo que sí he visto son películas, porque sí me gusta ver películas, entonces yo de las películas, y no sé si será cierto, pero creo que sí tiene sentido, que el abogado aconseja que no hable mucho la persona a la cual está representando. El abogado es el que habla por uno y uno debería de guardar silencio. De hecho, ese es uno de los derechos que tenemos, a no decir nada, y pareciera que es mejor no decir nada. Pues bien, siguiendo con la misma imagen, quiere decir que hay alguien que nos quiere condenar, y ese alguien es fundamentalmente el maligno, que quiere condenarnos, que quiere llevarnos a la perdición. Y entonces nuestra debilidad en nuestra debilidad somos incapaces por nosotros mismos de estar frente a ese maligno, y necesitamos una especie de abogado que hable por nosotros y que nos proteja. Pues bien, ese es el Espíritu Santo, que nos protege del maligno, que nos protege del que nos quiere condenar. Esa es la primera, el primer significado que tiene la palabra paráclito. Pero también hay otros. El paráclito es el que ayuda, es el que viene a nuestra ayuda, que es también muy cercano a lo que acabo de decir. Es el que habla por nosotros, pero también nos ayuda, el que nos sostiene, es el que nos aconseja, es el que viene a aconsejarnos y a darnos consuelo. Cuando la persona está mal, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y está decaída, pues bien, el paráclito es aquel que viene a consolarlo, a reconfortarlo y a, si se quiere, subirle un poco el ánimo cuando está muy caído el ánimo. Entonces el paráclito tiene esa función, es el Espíritu entonces actuando en nosotros y llevándonos esa consolación para nosotros. Y entonces sí que es importante experimentar ese Espíritu en nuestra vida, hacer la experiencia de ese Espíritu. Por muchos años se ha dicho que el Espíritu es el gran olvidado de la Santísima Trinidad, porque pocas veces lo imploramos o le imploramos. No sé si ese es el caso de ustedes. Solemos, cuando oramos, fundamentalmente acudir al Hijo, a Jesús, o también al Padre, pero muy poco, no quiere decir que no lo hagamos, pero muy poco en general al Espíritu, muy poco se le invoca, muy poco se le pide, y propiamente a Él es que deberíamos de pedirle, porque Él es el que está acompañándonos desde que el Señor se fue, o desde la resurrección del Señor, para decirlo mejor y más claramente. Y entonces este primer punto es una invitación sencilla pero clara a tenerlo en cuenta en nuestra vida. El segundo tema, el segundo punto que yo quisiera meditar con ustedes, invitarles a que meditaran, es otro que me parece bien importante. Lo voy a leer, la frase donde descubro ese tema. En aquel día, cuando el Señor se vaya y cuando el Paráclito venga, o cuando el Señor ascienda al cielo y cuando el Paráclito venga, entenderán que yo estoy en mi Padre, que el Hijo está en el Padre, ustedes en mí, es decir, nosotros en el Hijo, y yo en ustedes, es decir, el Hijo en nosotros. Es bellísima la frase, porque nos está diciendo que nosotros en el Hijo somos hijos e hijas de Dios. En el Hijo podemos experimentar todo el amor que el Padre le tiene al Hijo, y entonces podemos experimentar todo el intercambio de amor de la Trinidad propiamente. Es decir, la frase nos está invitando a experimentar todo el intercambio trinitario, todo lo que sucede en la Trinidad. Nosotros al ser injertados, como diría San Pablo, que es un término que utiliza San Pablo en Romanos, al ser injertados de manera mística en el Hijo, nosotros también estamos llamados a experimentar todo lo que el Padre intercambia con el Hijo y todo lo que el Hijo intercambia con el Padre.
Es una manera bellísima de decirlo. Entonces, no solo no estamos desamparados, sino que aún más estamos viviendo, aunque no lo sepamos, aunque no caigamos en la cuenta, estamos viviendo una vida trinitaria. Estamos viviendo en Dios. Dios nos ha poseído totalmente, si se quiere. Estamos poseídos desde el bautismo por Dios, y entonces vivimos una vida en Dios, con Dios y para Dios. También me parece a mí que en ocasiones poco caemos en la cuenta de ello, poco lo pensamos y lo meditamos, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Y por último, ya el último punto, el peligro, si se quiere. El peligro, hay un peligro, hay una especie de, tengan en cuenta, hay una alerta en el Evangelio. Voy a leer la frase donde yo descubro esa alerta que hay que tener en cuenta. El mundo no puede recibirlo al Espíritu Santo o al Paráclito, porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, dice San Juan. En San Juan, el mundo, no siempre, pero muchas veces el mundo tiene el significado de aquello que está opuesto a Dios. En ocasiones no, pero en esta específica frase sí. El mundo es todo lo opuesto a Dios, y porque es lo opuesto a Dios, no puede conocer y recibir al Espíritu. ¿Por qué el mundo no lo puede conocer y recibir? Porque está opuesto a Dios, y todo lo opuesto a Dios es totalmente terrenal y temporal. Es lo que está, o lo que es incapaz de levantar la mirada hacia Dios y hacia el cielo desde la cosmología evangélica y bíblica, es decir, el cielo como lugar de la habitación divina. Es incapaz de descubrir a Dios. Entonces, es todo aquello que vuela muy bajo, si se quiere, o que no vuela del todo, para nada, porque no reconoce algo espiritual. Y piensen en muchas gentes que así viven su vida, sin reconocer nada espiritual, ni Dios, ni divino en el mundo y en su vida, que habría ejemplos por doquier. Pero bueno, ¿cuál es el peligro? Que nosotros, aún siendo espirituales, religiosos, podemos caer en esa tentación de estar totalmente imbuidos, si se quiere, totalmente penetrados por las realidades materiales y mundanas, que nos hacemos incapaces en ocasiones de reconocer a Dios actuando en nuestra vida. Nuestro mundo se ha ido cerrando poco a poco, más y más a lo divino y a lo espiritual, y entonces, a medida que eso sucede, la percepción de lo divino en mi vida pues se hace más difícil, se hace más compleja. Yo no tengo conocimiento, ustedes, los que están aquí, y me refiero a los jóvenes, tendrán conocimiento de las escuelas, pero hay escuelas, según entiendo, que profesan una vida mucho más laica y secular, es decir, cerrada a lo divino y a lo espiritual, que empiezan desde temprana edad a decirlo y a hacerlo, y eso va cerrando la persona a lo divino. Ese es el gran peligro, cuando caemos en esa percepción de la vida solo como lo cientificante, si se quiere. Es decir, y termino con esto, creo solo en aquello que se puede probar científicamente. Yo escucho mucho esa frase por ahí. Pues déjenme decirle que si creyéramos solo en eso, pues creeríamos en muy poquito, porque el método científico prueba muy pocas cosas. Y yo no quiero entrar en eso porque pues no soy científico, pero pues sí que se puede probar muy pocas cosas por el método científico. Bueno, esa mentalidad ha ido calando profundamente en el ser humano, y ese ser humano que recibe
y acepta esa mentalidad, se va cerrando paulatinamente a lo divino. Y ese es el gran peligro. Entonces pidámosle al Señor que nosotros podamos experimentar a ese Espíritu que nos acompañe y que está con nosotros todos los días, y que a Él podamos acudir en los momentos en que más lo necesitemos. Pongámonos de pie y profesemos juntos.